Bueno, en esta clase vamos a revisar o vamos a continuar revisando las temáticas que corresponden a los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Vamos a seguir revisando la información que le compete al tercer elemento del costo, ¿no? Recordándonos un poquito de lo que habíamos visto ayer, habíamos mencionado que los costos indirectos de fabricación son prácticamente el tercer elemento del costo. Este se debe añadir al costo de producción y están considerados como aquellos costos que no están relacionados o vinculados de manera directa con el producto. Sí, habíamos visto también el día de ayer que dentro de los costos indirectos de fabricación, también tenemos dentro de este una subclasificación, donde que están considerados la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. Entonces, asimismo habíamos mencionado que en el caso de la materia prima indirecta, este subelemento prácticamente se lo considera como que si fuera materia prima directa por su control, es decir, que se manejan los mismos documentos, habíamos mencionado, ¿no? Como por ejemplo, manejamos lo que son CARDEX, manejamos lo que son órdenes de adquisición, órdenes de pedido, ¿sí? Informes de recepción. Todos esos documentos para el control de la materia prima que habíamos visto en la materia prima directa, también se lo utiliza para la materia prima indirecta. Habíamos mencionado también que dentro de mano de obra, así como se consideraba la mano de obra directa, se la considera la parte de la mano de obra indirecta, que es el subelemento del costo indirecto de fabricación. Sí, habíamos mencionado que, por ejemplo, en este caso se puede considerar igual tarjetas de tiempo, se deberá ejecutar nóminas de pago, sí, como documentos de respaldo. Pero para el tercer subelemento, que eran los otros costos indirectos de fabricación, se habían tomado en consideración de que estos, por su naturaleza, por ser difíciles de identificar como costos indirectos de fabricación, se podía aplicar diferentes métodos, ¿no? Métodos que posterior les decía que íbamos a revisar. Entonces, una vez que hemos tomado un poquito en consideración ciertos aspectos de lo que revisamos el día de ayer, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la naturaleza de los costos indirectos de fabricación. ¿Qué es que en toda industria dice que los costos indirectos de fabricación forman parte de los costos de producción? En las industrias, el costo indirecto de fabricación forma parte de los costos de producción, ¿sí? Que para producir en una industria no solo es necesario tener materiales para poder empezar a fabricar, ¿no? O a su vez tener materiales y tener contratado personal o tener bajo la disposición de la entidad al personal para que realice la fabricación de un producto, ¿no? No es solo esos dos elementos que se requieren para poder hacer funcionar la elaboración o fabricación de un producto en una empresa, ¿no? Sino también dice que muchas de las veces se requiere en todas las entidades industriales, se requiere de tomar en consideración un tercer elemento, que es el costo indirecto de fabricación. Entonces, también se requiere proveer, por ejemplo, a la industria, no solo para la producción de materia prima, de mano de obra, sino también de otros adicionales, ¿sí? De otros adicionales que permitan obtener el costo total, ¿no? Y que incluso para que con ello también pueda tener un resultado en el producto fabricado de calidad o a su vez de satisfacción al cliente en sentido de la entrega del producto elaborado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que aparte de necesitar los materiales, que aparte de necesitar al personal para que realice el trabajo de fabricación, también se requiere dentro de las industrias servicios, ¿no? Servicios adicionales, como por ejemplo, la maquinaria con la que se produce se va a requerir. Y esto no es materia prima, porque no está inmersa directamente en el producto. La maquinaria no es mano de obra, pero sí son el uso de la maquinaria, son otros costos indirectos de fabricación. Entonces, prácticamente estos también se necesitan. Si no hay una maquinaria en una fábrica, de alguna manera hace que no se
permita generar una producción de manera rápida o instantánea, ¿no? Ahora se ha hecho primordial el uso de las maquinarias, que repito, no se hace ahora un trabajo prolijo y eficiente si no se cuenta con ellas, con las máquinas. Entonces, por eso mencionábamos que ahora se torna esencial, ¿no? Y que de alguna manera hay que tomar en consideración que se recaen esos costos, ¿no? En esos servicios industriales. Por tal razón, se lo considera a un tercer elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía aquí la maquinaria con la cual se produce, con la cual se produce, sí, se produce y personal administrativo como supervisores, ingenieros para planear y supervisar la producción. Ya, entonces, como les mencionaba, ¿sí? Aparte de la materia prima, de la mano de obra, decíamos que en la fabricación de un producto siempre se va a requerir de otros servicios adicionales, ¿no? Entonces, sí se requiere de maquinarias. Ayer les mencionaba que se necesita de personal administrativo, se requiere de tener de alguna manera gente que supervise la producción y que de alguna manera también revise la calidad del producto, ¿sí? Entonces, se requiere de ley se requiere costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación, como es un elemento, ¿sí? Como es un elemento del costo, este no deja de ser menos importante, ¿no? Los costos indirectos de fabricación, por ser un elemento del costo, no significa que este deja de ser menos importante al hablar de costos directos, ¿no? Como la materia prima y la mano de obra. Este no deja de ser importante porque decíamos que de alguna manera, los costos indirectos van a permitir que se elabore un producto hasta que se termine. O sea, los costos indirectos van a permitir añadir ciertos aspectos a la producción que van a generar productos de calidad, ¿no? Y, por ejemplo, como les decía, yo puedo tener materia prima, puedo tener el cuero, puedo tener la suela, pero no puedo tener a quien me ayude cortando el cuero, ¿sí? A quien me ayude armando el zapato, pero que no me van que no voy a poder ejecutarlo si no tengo los adicionales, les decía, como el pegamento. Entonces, miren, tiene protagonismo, porque si yo no tengo pegamento, que es un costo indirecto de fabricación, si no tengo quien me dé diseñando el producto, decíamos que la producción no se podría lograr o la fabricación de dicho producto no se podría lograr. Entonces, por eso, los costos indirectos de fabricación son bastante importantes en las industrias, ¿no? De alguna manera, este elemento es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay industrias que cuentan con plantas enormes, maquinarias costosas, gran cantidad de personal técnico, ¿sí? En las líneas de producción, cuando son manuales, como por ejemplo en industrias internacionalmente de la producción de vehículos, está General Motors, ¿sí? Nacionalmente hablando, la empresa industrial transnacional Holcim. Entonces, bueno, se puede hablar de algunas empresas que se dedican a la producción, las cuales, miren, de alguna manera tienen que ocupar o de alguna manera tienen que costear con la parte indirecta de fabricación, siendo la más costosa incluso que los mismos elementos directos, ¿no? Como la materia prima y la mano de obra. Entonces, y aquí menciona dos ejemplos, dice, si hablamos de una industria internacional, General Motors más utiliza costos indirectos de fabricación que los costos directos. Igual Holcim. Entonces, en el caso de hablar de industrias, ¿sí? Y de hablar de diferentes industrias, siempre vamos a toparnos con ciertas características en las cuales algunas ocupen más materia prima, que la materia prima sea la costosa, o que posiblemente la transformación del producto que recae en la mano de obra sería la más costosa, pero hay algunos aspectos que en su gran mayoría recae el costo, o sea, la mayor cantidad de costo en los indirectos de fabricación. Entonces, eso es lo que aquí acaba de mencionar, ¿no? Entonces, dice que, dada la tendencia del desarrollo industrial durante algunas décadas, ha sido el aumento de la mecanización, ¿sí? O sea,
Y es verdad. ¿Por qué? Porque ahora las industrias en su gran mayoría están mecanizadas, ya casi no utilizan mucho la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, como ya no utilizan la mano de obra, ¿qué significa? Que al no utilizar mucha mano de obra, mucho personal para la producción, merma o disminuye el valor de mano de obra. Entonces, no es tan significativo de inmaterialidad. Pero en cambio, ahora dice, como la industrialización ha crecido, ahora ya se da el uso de máquinas, ¿no? Se da el uso incluso ya de ciertos aspectos mecanizados para la producción que ahora estos costos se han elevado, ¿no? O han tomado significatividad dentro de la producción. Entonces, miren, de alguna manera ahí ya está la importancia de asignar bien los costos indirectos de fabricación y que sí tienen importancia. No por ser indirectos significa que no tienen importancia. En la actualidad ahora se menciona que los costos indirectos, como dice aquí, tienen gran importancia, son uno de los costos más importantes. Entonces, repito, eh, el desarrollo industrial con el aumento de la mecanización y la complejidad, el problema de los costos indirectos de fabricación se ha venido viendo como un problema creciente, ¿no? Por la aplicación de estos, porque antes se les consideraba solo, son costos indirectos de fabricación, se los va a buscar algún método de aplicación, se los pone en consideración y se los aplica. Sí, pero a veces el costo indirecto de fabricación es bastante elevado y como no se aplica de manera correcta, o no se prorratea de manera correcta, se tiene un costo irreal, ¿no? Se tiene un costo que no está pegado a la realidad. Entonces, de ese costo comúnmente se calcula una rentabilidad. Entonces, el precio del producto a veces está muy elevado o el precio del producto está demasiado bajo, pero es ¿por qué? Porque en esa constante se supone que los costos no están bien calculados, ¿no? Y es a veces por esto, por los costos indirectos de fabricación. Entonces dice, se ha traído una problemática, pero eso se subsana siempre y cuando se aplique métodos acordes a la industrialización, ¿no? Acordes a la industrialización. Entonces, los costos indirectos de fabricación son importantes, ¿no? Ahora, ¿cómo se los costea? Los costos indirectos de fabricación, yo les mencionaba la clase anterior que comúnmente el método que se aplica es de la estimación, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Que yo les decía que los costos indirectos de fabricación utiliza un método de estimación, es decir, de proyección, ¿sí? En base a lo ejecutado. Entonces, pero no todos los costos se aplican por medio de la estimación. En su gran mayoría sí, pero hay ciertos costos que se pueden aplicar a un costo real. Entonces, hay diferentes formas de costear los costos indirectos de fabricación, ¿no? Hay diferentes formas de costear o considerar el costeo, ¿no? De los costos indirectos de fabricación. Si hablamos de costo real, ¿a qué se refiere el costeo real o costo real? De acuerdo a Andrade y Espinosa, dice que este costeo real es un sistema de costos reales. Estos solo se registran cuando ocurren, es decir, los costos reales son al costo tal y cual se lo tomó en consideración cuando ocurren. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vamos a suponer que me hacen un pedido para la elaboración de un calzado con especificaciones, para lo cual yo contrato, ¿sí? Yo contrato a un diseñador, pero solo para que me dé diseñando el producto que el cliente X solicita. Ese valor que yo pago a ese diseñador, porque ese producto no se va a volver a producir, porque es un cliente en el cual dice, solo para mí quiero que me fabrique este tipo de calzado. Yo contrato al diseñador, le hago que me genere una plantilla del diseño que quiere el cliente, yo le pago los honorarios. Ese costo, chicos, ¿tengo que estimarlo o lo aplico de manera real? Real. Real, porque solo es el pago de ese diseñador
de ese diseño que hace ese contratado es exclusivamente para la producción del cliente X, ¿no es cierto? Entonces es real. Entonces, miren, hay a veces costos indirectos que pueden ser aplicados de manera realista. ¿Por qué? Porque solo son utilizados para esa producción. Entonces, Espinosa y Andrade dice que es un sistema de costo real. Estos solo se registran cuando ocurren. Esta técnica se acepta para el control de la mano de obra directa, para el material directo, sí, el costeo real, porque fácilmente pueden asociarse a las órdenes de trabajo específicas. En caso del costeo por órdenes o a los departamentos de un sistema de costeo por procesos. Entonces, ¿qué significa? Que en el caso de nosotros, en costeo por órdenes, sí se puede aplicar el costeo real, ¿no? Sí se puede aplicar el costeo real. No, no solo se puede aplicar en la mano de obra directa y material directo, que esos sí son costos reales. Esos no son costos estimados, son costos reales. Entonces dice, este costo es una técnica en la cual se acepta para el control de la mano de obra directa y el material directo, pero no solo puede ser aplicado para estos dos, sino también para los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Porque son fácilmente identificados y son asociados a las órdenes de trabajo específicas que se genera por orden de trabajo, ¿no? Entonces, los costos indirectos por su propia naturaleza a veces no se asocian o no son fáciles de registrar en el momento de la producción, pero en algunos casos que sí se diere, sí se lo puede aplicar, ¿no? Dice, por lo tanto, debe asignarse para poder tener una aproximación del costo y por ende el precio por cobrar da origen al llamado costo normal, ¿sí? Entonces dice, hay otro método del costeo, ¿sí? Y así se puede aplicar el costo real, pero ya estamos claros qué es el costo real, ¿verdad? Con el ejemplo que les di. No, o sí, sí. Ya, la persona que me dice ahorita, Jenny, me dijo que sí. A ella le estoy viendo, porque el resto no les veo y no me dicen nada, no comentan. Vamos con el costeo normal. En el caso del costeo normal, déjenme ver ya. En el caso del costeo normal, este costo es aplicado bajo tasas de aplicación, ¿sí? Este costeo normal es un costo estimado. Directamente es un costo estimado, es un costo que este se aplica bajo tasas de aplicación por diferentes aspectos, tomando en consideración diferentes aspectos, ¿sí? A medir en el proceso productivo. Este costeo normal comúnmente se da comúnmente, por ejemplo, en costos indirectos que no son susceptibles a aplicar en una sola producción, como por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía la energía eléctrica? La energía eléctrica yo no puedo aplicar de manera directa, porque yo no puedo decir, ¿sabe qué? Yo consumí en el mes $20, $50 de energía eléctrica y eso es el costo a la producción. Si en el mes yo pude haber hecho 2, 3 órdenes, ¿no es cierto? Entonces, ahí no se puede aplicar un costeo real, sino un costeo normal, aplicando tasas bajo bases de cálculo, es decir, en base a medidas que van o que suceden o que incurren en el proceso productivo. Esto ya vamos a ver más claro la próxima clase y ahí tal vez va a quedar un poquito más claro. Pero repito, hay dos métodos para costear los costos indirectos de fabricación, el costeo real y el costeo normal. El costeo normal es el que es el más utilizado, ¿sí? Este es el que es más utilizado, puesto que utiliza un costo estimado, ¿sí? El costeo normal es un costeo que más se aplica a los costos indirectos de fabricación por, por el costo estimado que se utiliza, ¿no? En base a tasas de aplicación. Ya, entonces, aquí me dice que el costeo normal, este proceso es necesario, pues los costos indirectos no suceden uniformemente a través del periodo, no son fáciles de predecir, por lo tanto se asignan en base a aproximaciones estimadas. Mire, en base a aproximaciones estimadas, llamadas tasas de
aplicación. Lo que les decía, vuelvo y repito, el costeo normal, señores, el costeo normal es un costeo que se basa en aproximaciones estimadas, ¿sí? A estas aproximaciones o a estas costeo estimado se les llaman tasas de aplicación, ¿sí? Repito, porque hay ciertos costos que no van a ser identificados solo para una orden de producción, ¿no? Y ahí les puse de ejemplo la energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué son los costos indirectos de fabricación estimados? ¿Qué son los costos indirectos de fabricación estimados, señores? Aquí me prestan atención, por favor. Sí, ya hemos hablado. Entonces, hay dos formas de costear los costos indirectos de fabricación. Sí, por costo real. El costo real no es muy utilizado, solo en ciertos aspectos cuando sí se puede utilizar ese costo real. Este es más utilizado en donde decían el costo real. ¿En qué elemento? Hablen, ¿en qué elemento? ¿En qué elemento era el más utilizado el costo real? La En materia la prima y mano, la mano de obra indirecta. en la materia prima directa y mano de obra directa, decía. Sí, pero sí se puede utilizar en ciertos costos indirectos de fabricación. Pero en el caso de el costeo normal, que es bajo aproximaciones, dice que es el más utilizado en relación a costos indirectos de fabricación. Ahora me dice, ¿qué son los costos indirectos de fabricación estimados? Aquí, por favor, prestarme mucha atención. Los costos indirectos de fabricación comúnmente son costos que de alguna manera se proyectan. Es decir, que sobre una base de experiencia, ¿sí? Se puede estimar la aplicación de un costo a una producción actual. ¿Sí? Se puede proyectar. Por ejemplo, el costo estimado es que yo me proyecte, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, yo me proyecto a utilizar 5 o 0,5 kilovatios en cada producción, considerando que 0,5 en cada una unidad de producción. Yo me estimo que yo voy a utilizar esos kilovatios de energía eléctrica, pero ¿por qué yo estimo? ¿En base a qué? En algo que yo ya produje y tuve experiencia, ¿sí? Y tuve experiencia de producción. Entonces, de alguna manera, los costos indirectos estimados es un costeo de manera proyectada, es decir, basada en algo pasado, ¿sí? Una vez que se determina el nivel de producción estimado, una compañía debe realizar algunos procedimientos para obtener un estimado satisfactorio de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Por lo general se prepara un presupuesto. Miren, ¿sí? Ustedes saben lo que es un presupuesto. Un presupuesto es valores que se identifican que posiblemente se van a utilizar, a gastar, ¿no es cierto? Un presupuesto. Entonces, acá sucede lo mismo. En el caso de los costos indirectos de fabricación, se supone que va a haber valores que se van a ocupar en una producción en sentido de una base de experimentación, ¿sí? Entonces, los costos indirectos de fabricación estimados son eso, ¿no? Es una proyección en base a a una experiencia. El nivel de producción constituye un factor en la determinación del costo variable total. El total del costo indirecto de fabricación variable estimado es igual al costo indirecto de fabricación variable por unidad multiplicado por el nivel de la producción estimada. Sí, bueno, esto no les voy a confundir. Vamos a pasarnos a la siguiente. ¿Cuál es el principal problema de los costos indirectos de fabricación estimados, señores? ¿Cuál es el principal problema? Y se ha denotado esa problemática en las industrias. Es que al momento de prorratear, es decir, repartir a cada unidad, sí, a cada unidad de producción, los costos indirectos de fabricación y ser equitativos, sí, a veces la distribución de esos costos entre los distintos departamentos de una fábrica a veces no logra ser equitativa. El principal problema es eso, es el prorratear, el dividir.
porque a veces no se puede generar de forma equitativa o no se puede asignar a cada departamento los costos indirectos de fabricación de manera equitativa, ¿no? Entonces, a veces, y por ende, cada producto o lote, ¿sí? Siempre va a incurrir al proveer y usar los servicios industriales como salario del supervisor, el alquiler de la fábrica, servicio de agua potable, servicios de energía eléctrica. Todos esos costos indirectos a veces no se los puede poner en consideración de manera equitativa al producto. Ese es el principal problema. Sí, ese es el principal problema. Pero existen formas de prorratear para que sean más reales la aplicación de esos costos. Entonces, repito, el principal problema del costo indirecto de fabricación estimado es el prorrateo, es decir, el tratar de identificar el costo indirecto aplicado en cada proceso productivo. A veces no se lo hace de forma equitativa, por lo tanto, ahí recae el problema. Sí, pero para ello existen diferentes prorrateos. Sí, uno tenemos, ¿y qué es el prorrateo? El prorrateo es la cuota parte que cada artículo fabricado debe absorber por este elemento. Sí, el prorrateo es la parte en cual cada artículo fabricado debe absorber por el costo indirecto de fabricación. Sí, pero existen, como les mencionaba, varios prorrateos, ¿no? Existen varios prorrateos. Existe el prorrateo primario, ¿sí? El prorrateo primario es el prorrateo, ¿sí? Que mediante una distribución de los costos en los departamentos, ¿sí? Siempre se van a dar en base a una base adecuada, ¿sí? No va a existir un criterio universal para elegir una base. Siempre se va a dar en sentido de una producción, el prorrateo primario. Por ejemplo, si ocupé 5,000, a ver, menos, 5 kilovatios de energía eléctrica en una producción donde que salió 20,000 productos. Esos 5 kilovatios divido para los 20,000 productos y es una forma de prorratear de manera primaria, ¿sí? Solo dividiendo, ¿sí? ¿En qué caso se puede dar, sí? ¿En qué caso se puede dar un prorrateo de manera primaria? ¿En qué aspectos? Por ejemplo, en el material directo, en el costo primo, en la mano de obra, en el espacio ocupado, ¿sí? En el valor del equipo de la fábrica, en el número de trabajadores, en horas de trabajo, se puede aplicar el prorrateo primario, ¿sí? En el caso del material directo, el prorrateo primario se utiliza cuando en un producto es fácilmente identificable el material directo. Sí, el costo primo. Se entiende por costo primo la suma del material directo más la mano de obra directa y se aplica en donde se puede identificar fácilmente el material y la mano de obra. En el caso de la mano de obra directa también es fácil e identificable. ¿Por qué? Es porque se habla del trabajo directo. Sí, el espacio ocupado. Este prorrateo se utiliza para los costos conexos en los cuales el espacio sea el factor preponderante, tales como renta de edificios, depreciaciones, reparaciones, ¿sí? En el valor del equipo de fábrica también es otra forma de prorrateo primaria. El número de trabajadores también es primario. Pero hay ciertos aspectos donde que se puede considerar el prorrateo secundario. Bueno, entonces continuando, sí, con la temática, vamos a ver ahora lo que es el prorrateo secundario, sí. Ya habíamos hablado primero del prorrateo primario, sí, que es una forma de dividir nada más los costos, sí, es una forma de dividir o de distribuir los costos de los departamentos sobre una base o identificar sobre una base, sí. Ese es el prorrateo primario. Cuando se identifica, ¿sí? Un costo indirecto de fabricación y se divide bajo una base. Estas bases pueden ser material directo, costos primos, mano de obra,
espacio ocupado, valor de equipo de fábrica, número de trabajadores, horas hombres de trabajo. Y hay diferentes formas de prorratear, ¿sí? En prorrateo primario, ¿sí? Es solo coger y en sentido de una base, dividir los costos indirectos de fabricación. En el caso del prorrateo secundario, en cambio, es un poco más, es una distribución más asignada a los servicios, ¿no? A los servicios por cada departamento productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada departamento productivo tiene comúnmente el uso de los diferentes servicios que son considerados como costos indirectos de fabricación, ¿no? Como por ejemplo la energía eléctrica, ¿sí? La energía eléctrica utilizan todos los departamentos, departamento de corte, departamento de ensamblado, departamento de empacado, todos los departamentos ocupan energía eléctrica. Entonces, ahí hay un prorrateo secundario. ¿Por qué? Porque se va dividiendo los costos indirectos de fabricación en sentido del uso que se da por cada departamento. Entonces, se lo hace de esa manera, por los servicios que son consumidos en cada departamento, ¿no? Entonces, esta distribución comúnmente se la hacen en cada departamento donde que se genera la producción, ¿sí? Entonces, las bases más comunes para el prorrateo secundario ya no es como la que vimos anterior, sino hay los servicios de edificios, que son, el servicio de edificio es el espacio ocupado por cada departamento de servicio. Por ejemplo, si para prorratear este costo indirecto, que es un espacio que ocupa la fábrica, por ejemplo, dice el departamento de corte ocupa 3 metros cuadrados de la fábrica. El departamento de ensamble utiliza 8 metros cuadrados de la fábrica. Entonces, comúnmente, ¿qué hacen aquí? Es un prorrateo en el cual miden el espacio ocupado por cada departamento, sí, por cada departamento, y en sentido de ello se ubica el costo indirecto de fabricación. En cambio, en el anterior, en el primario, cojo todos los costos, busco una base de distribución y divido para la producción, sin estar tomando en consideración ni siquiera los espacios, los kilovatios utilizados, nada. Se lo coge en general todos los costos indirectos de fabricación y se divide por una base de distribución, nada más. ¿Sí? En cambio, acá el secundario ya es un poco más compleja porque hay que determinar ciertos aspectos o ciertos criterios de distribución, ¿no? Hay otro también que es el servicio de herramientas. Esto se basa en las horas de cada departamento servido, ¿sí? Por ejemplo, en servicio de personal se toma en consideración el número de trabajadores servidos. Por ejemplo, el servicio de fuerza, se utilizan los kilovatios o horas estimadas para cada departamento servido. Servicio de almacenes, aquí se utiliza el número de vales o cantidad de materiales o sus valores requeridos por cada departamento servido. Entonces se buscan aspectos para medir si cada departamento de servicio para la producción y en sentido de ello se va distribuyendo los costos indirectos de fabricación. Es una forma, sí, de también distribuir, pero les comento que la más utilizada y sobre todo en las órdenes de producción es esta de acá arriba, el prorrateo primario. Y es súper facilito porque en este caso aquí solo se utiliza ciertos rangos de distribución en sentido de bases. Entonces no es difícil, ¿sí? Vamos a ver nosotros por el prorrateo primario. No les voy a dar yo por el prorrateo secundario. En el prorrateo secundario más es utilizado en los costos ABC, en los costos por procesos. ¿Sí? Son más utilizados el prorrateo secundario. En el caso de nosotros, que es los costos basados en un sistema por órdenes de producción, se utiliza más el prorrateo primario. ¿Sí? La acumulación de los costos indirectos. Como regla general es que los costos indirectos de fabricación, como su mismo nombre lo dice, no pueden ser fácilmente asociados con la producción en forma específica. Tampoco pueden asociarse a algún departamento, excepto que los costos se acumulan por departamentos. Es decir,
se busca determinar todos los costos incurridos en cada departamento, ¿sí? Todos los costos incurridos en cada departamento se suman, se consideran los costos indirectos de fabricación y se busca la forma de prorratear. Repito, puede ser por prorrateo primario o prorrateo secundario. En nuestro caso, prorrateo primario, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los costos indirectos de fabricación, sí, siempre van a sufrir acumulación, siempre van a sufrir acumulación, ¿no? Entonces, en este caso de clasificación existen costos indirectos que sí pueden asociarse, como por ejemplo en una industria de confecciones, la depreciación de las máquinas que realiza la actividad de corte, sí puede asociarse con un departamento de corte, ¿no? Obviamente, si solo utilizo en el departamento de corte la maquinaria de corte o la maquinaria que es específicamente para corte, la única maquinaria que se utiliza es en el departamento de corte. Ahí es un poco más específico, ¿no? Y no se divide para todos los departamentos. Sí, pero hay otros aspectos como energía eléctrica, que eso sí hay que buscar el medio por distribuir en cada departamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, se cargarán el costo de la depreciación solo al departamento, en este caso, de corte, departamento de corte. Como les mencionaba en el ejemplo anterior que les ponía, si la orden de producción viene y me dice que requiere un diseño específico del calzado, ¿qué hago yo? Contrato a alguien que me dé diseñando con las especificaciones que el cliente requiere. Y dice, esto no quiero que se vuelva a repetir en otra producción. Entonces, ¿qué significa? Que ese pago al diseñador por la elaboración del boceto del calzado no puede ya ser utilizado en otra producción, más que solo en la que el cliente solicitó. Entonces, por ejemplo, ahí es un costo indirecto que es específico de ser utilizado, ¿no? Entonces, ahí se aplica de manera directa, pero en el caso de otros costos, sí se pueden también utilizar. Como aquí mencionaba el ejemplo, en el caso del departamento de corte, si se necesita solo maquinaria, sí, se necesita solo maquinaria para maquinaria para se necesita maquinaria solo de corte. En el departamento de corte, entonces la depreciación de esa maquinaria solo se te pondrá como costo indirecto en el departamento de corte, la depreciación de esa maquinaria. No puedo poner en otro departamento, porque en otro departamento va a ser el ensamblado y ahí no se utiliza maquinarias de corte, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos. Yo no alcé la mano y se me alzó la mano a mí, si vieron, alguien me está dando moneando. Si ven, si mi mano está hasta acá. Profe, son los de espíritu. Claro, si yo no moneo nada aquí, se me sale ahí la manito alzada. No me moneen, vean, no me moneen de gana. Ya. Entonces, listo, chicos. Por consiguiente, los costos indirectos siempre se acumulan y se distribuyen sobre una base razonable, ¿no? Siempre. Los costos indirectos se acumulan y se distribuyen sobre una base razonable, ¿no? En este caso, pudiendo ser sobre una base de materiales utilizados, horas mano de hombre, costo mano de obra, perdón, horas hombre, costo horas hombre, horas máquina, costo de mano de obra, ¿sí? Y hay otros aspectos que se pueden considerar como base de acumulación. Entonces, repito, siempre los costos indirectos se acumulan y se distribuyen sobre una base razonable. Esa es la más idónea en reparto de costos indirectos de fabricación. Entonces, aquí ya tenemos a consideración dos aspectos. Primero, utilizamos el prorrateo primario, ¿sí? Y siempre nos basamos en una base de acumulación. Sí, los costos siempre tomamos en consideración en sentido de acumularlos para después distribuirlos. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?
¿Seguros? Una preguntita, va a haber una evaluación, ¿verdad? Sí. Una lección. ¿Para que dan toda la clase o para conocerla? Todavía no les voy a tomar. Les he de tomar la semana 11. ¿Cuándo está ahí? ¿La semana 11 o cuándo está en el sistema? Veamos, la semana 9 ya tienen una actividad que ya la pueden desarrollar hasta este viernes. Ay, para la semana 12 ya tengo que tomarles una evaluación, ¿no es cierto? Chicos. O para la semana 10. Déjenme ver. La 10 está programada, pues. Sí, para la 10. Entonces, para la próxima semana ya les puedo tomar. Como ya les estoy dando la información, La Profe, teórica. la teórica nomás. Sí, para la próxima semana les estoy tomando la lección. Teórica nada más. Sí, yo les he de estar avisando. Sí, ¿y para cuándo está en el sistema? Déjenme revisar. Está para el 21. Para la próxima semana, justamente el viernes está. Sí, está para el viernes de la próxima semana. Sí, está correcta la fecha. profe, en el foro le contestamos solamente a su comentario, A mi pregunta. o hacemos temas independientes. No, ustedes dan contestación a mi pregunta. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, me la hacen para yo darles respuesta. Ya, profe. Ujú. Pero siempre empiezan dando respuesta a mi pregunta. Y por favor, no copiarán y pegarán la respuesta, porque aquí sí me detecta el plagio. Sí, por eso es que tienen bajas notas, porque me detecta el plagio. Sí, casi que no he considerado, porque si considerara, hay algunos que tienen el 90% de plagio. Ellos ya deberían tener 0, pero no les he puesto bajas notas. Listo, chicos. No sé si tienen alguna inquietud, algo más que acotar, y si no, aquí terminamos la clase. Y nos vemos el día jueves. ¿Cómo de cuántas líneas sería? Más o menos. O hay límite. Tampoco me van a contestar con 2, 3 líneas, ¿no? A la pregunta. Sí, no me van a responder con 2, 3 líneas porque la pregunta es un poquito amplia y esta es una pregunta abierta. Yo considero que con unas 5, 6 líneas, por lo menos, deberían contestar. Y para hacer una pregunta, ¿qué más o menos tendríamos que señalarlo? Sobre la temática que estoy abordando. Ah, ya. Muchas gracias. Ujú. Ya. Listo, chicos. Ya. Entonces, nos estamos mirando el día jueves. Sí. Y ahí vamos a terminar de revisar lo que es ya las bases de acumulación. Ahí les voy a explicar lo que son ya las bases de acumulación. Sí, ya vamos, y vamos a practicar con ejercicios. ¿Sí? Listo. Ya, chicos. Entonces, hasta aquí me quedo. Nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Adiós. Hasta el jueves, Inge, se cuida. ¿Ya? Hasta el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chicos. Chao.